bienvenidas a esta doble presentación dentro de las jornadas de novela negra. Esta es el último evento dentro de estas jornadas que ya hace 8 años que se celebran, en donde, bueno, pues abordamos literatura que tiene que ver, literatura negra, literatura criminal, literatura policíaca, literatura en general, no solamente novela, aunque se llaman jornadas de novela negra. Y bueno, hoy cerramos con broche de oro con dos libros, La sangre derramada de Vicente Alfonso y El asesinato de Robert Barlow de Verónica Evers, ¿no? La verdad es que como que presentar 2 libros al mismo tiempo es un poco difícil. Lo que voy a hacer es darles la palabra a los autores, yo voy a ir así como haciendo preguntas, etcétera, y realmente pues ellos son los protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar, voy a partir un poco de las obsesiones, porque creo que ambos libros tienen que ver con obsesiones muy particulares, ¿no? A ver, no, ahorita nos aclararán los autores. Por un lado tenemos a Verónica Evers, que de la antropología se obsesiona con este personaje tan peculiar, con Robert Barlow, un personaje extremadamente sui generis, tanto en su muerte como en su vida, un personaje que además tiene una relación muy estrecha con otro personaje de la literatura, que es Lovecraft, y de esta obsesión nace, entiendo, que nace el deseo de escribir una biografía, y de esta obsesión por este personaje y de esta biografía, entiendo también que descubres que necesitas de la ficción para ir como completando los espacios que la propia biografía de este personaje tan misterioso no te permitía, ¿no? Entonces, esta es una de las obsesiones. Y la otra obsesión, que es la de Vicente Alfonso, tiene que ver con Guerrero, me parece. O sea, de pronto Guerrero entra en la vida de Vicente Alfonso. Guerrero me refiero no al personaje Guerrero, sino al estado de Guerrero. Guerrero entra en la vida de Vicente Alfonso de muchas maneras y de maneras que lo sacuden profundamente, porque de ahí surge tu última producción literaria, tanto en novela, tanto en ficción como en crónica, está muy vinculada con Guerrero y con lo que se deriva de ahí, ¿no? Con la violencia estructural que atraviesa este país y con la guerra sucia, ¿no? Y con la guerrilla en este país. Entonces, bueno, yo empezaría por ahí, que nos hablen un poco de las obsesiones que dan origen a estas dos novelas. En el caso del asesinato de Robert Barlow, cómo de la antropología llegan a la ficción, y en el caso de Vicente Alfonso también cómo de la ficción se llega un poco, si no la antropología, por lo menos a esta parte que tiene la novela, esta función que tiene la novela, que es la función social, ¿no? de análisis social, un poco incluso, hasta por momentos etnográfica puede ser, ¿no? La novela también. Entonces, ¿cómo se juega con esto? Entonces, si quieres, Verónica, nos platicas un poco de tu obsesión por este personaje y cómo transitas de la idea de la biografía, de la idea de contar la vida de alguien a ficcionar sobre la vida de alguien, ¿no? Que a mí se me hace fascinante este tránsito. Pues muchísimas gracias, gracias a Imanol, a los organizadores por estar aquí, para mí es un honor. Bueno, yo estudié antropología y desde mi primer año en la licenciatura escuché hablar de Robert Barlow. Era este personaje que había sido íntimo amigo de H.P. Lovecraft, un autor al que a mí pues me había gustado leer en mi adolescencia, entonces lo tenía de alguna manera muy presente. Y bueno, de repente descubrir que alguien afín a mi medio había sido íntimo amigo de Lovecraft, y no solo eso, se contaban tantas historias oscuras en torno a él que a mí me pareció fascinante. Tan fascinante que dejé a un lado, digamos, como la parte del archivo etnohistórico, antropológico, por tratar de adentrarme en la vida personal de este autor y de su relación con autores de la literatura fantástica, ¿no? Del horror, ¿no? Fantástico y como de H.P. Lovecraft y otros muchos, ¿no? También como August Derleth, etcétera. Cuando siempre, digamos, albergué la idea de escribir algo sobre Barlow, algo de su relación con H.P. Lovecraft, pero me quedaba claro que no iba a poder ser una biografía tradicional como las que
normalmente leemos, ¿no? de personajes. La idea la albergué por 20 años o más estuve cocinando en mi cabeza la forma de tratar de dar vida a Robert Barlow, tratarlo de narrar, y tardé más de 20 años en poder poner en papel algo que me resultara sensato, que me hubiera permitido, digamos, sentirlo más cerca. Digamos que Robert Barlow siempre estuvo cerca de mí y hasta el día de hoy sigue cerca de mí. No hay día en que no piense en este personaje. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, cuando empiezo a indagar sobre su vida, la idea original de hacer una biografía tradicional, me doy cuenta que es de alguna forma imposible, porque Robert Barlow, por más prolífico autor que fuera, tanto en el sentido antropológico como en el sentido literario, de la poesía, de la obra escultórica y demás, me doy cuenta que su vida es absolutamente críptica y que lo poco que queda de él son las cartas que se escribe con H.P. Lovecraft, en las cuales pues me permite ver algo, ¿no? de su personalidad, de su forma de ver el mundo, y por otro lado algunos fragmentos de su autobiografía que él deja, en donde claramente vaticina su muerte a una edad muy muy temprana. Lo que sabíamos de Robert Barlow era una nota suicida que había dejado en jeroglíficos mayas, donde le avisaba a un tal Eduardo, o la carta estaba dirigida a un tal Eduardo, que también era como un misterio, y la respuesta que tiene de William Burroughs, porque además lo fascinante es que Barlow fue mentor de William Burroughs. Cuando William Burroughs llega a México con la idea de irse a Sudamérica, de poner una granja, de ser, digamos, como autosustentable, digamos, ya un visionario, ¿no? Desde entonces, y también con la idea, pues, de consumir cuantas sustancias se pudiera, ¿no? Ya sabemos que mató a Johann Vollmer, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta vida, pero le asignan a Robert Barlow como su mentor en el Mexico City College, cuando él entra a estudiar antropología. Burroughs tenía como esta idea de estudiar maya, Barlow, un genio que además hablaba muchísimas lenguas originarias, incluso imprimía periódicos en lenguas originarias, y bueno, me pongo a tratar de unir todo esto y me doy cuenta que es imposible, ¿no? Y que efectivamente todo aquel que indaga en la vida de Robert Barlow se condena, ¿no? Y empiezo a escribir, pero entonces esto se vuelve ya, digamos, se sale de mis manos y la novela empieza a tomar forma. Empieza a tomar la voz de Barlow, y empieza a tomar la voz de Burroughs, y empieza a tomar la voz de los beatniks, y empieza a tomar la voz de muchos otros, más allá de la mía. Entonces me doy cuenta que ya no es una biografía, que es una novela, y que una novela que va a partir de una nota suicida. Esa nota suicida, que no sabemos dónde quedó, incluso juego con eso, tal vez había 2 notas suicidas. ¿Y qué pasa con la muerte de Barlow? Nunca se aclara, se roban el cadáver, qué pasa, por qué, etcétera. Entonces me doy cuenta que ahí hay una riqueza increíble para perderse toda la vida, ¿no? Indagando. Y fue así entonces como yo llego a concluir esta novela, ¿no? Del asesinato de Robert Barlow. Muy bien, de acuerdo. Bueno, ahorita regresamos con el título porque es una provocación, ¿no? Porque en el acta oficial dice suicidio, ¿no? Entonces tú haces con el título una provocación así diciendo el asesinato, ¿no? Está muy, muy interesante. Ahorita regresamos con eso, Vicente. Igual, ¿no? La idea está de la obsesión por Guerrero, que de la que sale, por ejemplo, A la orilla de la carretera, ¿no? Sí. Tu libro de crónicas, y luego sale esta novela, La sangre desconocida, atravesada por estas violencias endémicas, y por la idea de la guerrilla y por la idea de la guerra sucia también, ¿no? Sí, bueno, igual estoy muy contento de poder estar acá en la feria del Palacio de Minería, y concretamente en estas jornadas de novela negra que son tan importantes para ir dando revista no solo a las publicaciones, sino a las inquietudes en torno al género negro, ¿no? Y que por acá pasan colegas muy queridos y admirados. Las obsesiones que le dan forma a esta novela de La sangre desconocida brotan en 3 momentos distintos de mi historia personal. Los voy a enumerar muy rápidamente porque son 3 momentos
Cuando yo tenía menos de un año, tenía 6 meses de haber nacido, soy hijo de una juez y un abogado. Mis padres, cuando eran muy jóvenes, eran lo que hoy se conoce como activistas. Hacían trabajo voluntario con campesinos, con obreros, y no siempre eran bien recibidas sus acciones por parte de la gente poderosa de la comarca lagunera, que es donde yo nací hacia mediados de los 70s. Sucede que un día a mi padre, que andaba asesorando campesinos para armar cooperativas, lo arrestan, le hacen un arresto ilegal en la boda de su mejor amigo, ¿no? Y llegan ahí a la boda, lo arrestan y por poquito lo desaparecen, de no ser porque mi abuelo era un tipo bastante influyente en la época, era un minero, el padre de mi madre, y pues mi madre le dice, ayúdanos a rescatarlo, ¿no? A saber dónde está por lo menos. Entonces, pues uno de los personajes importantes de ese momento dice, bueno, está bien, lo vamos a soltar, y con una condición: mientras dure este sexenio no lo queremos de regreso en Coahuila, ¿no? Entonces ahí empieza un exilio familiar en Sinaloa. Esa es una de las líneas de la historia. Otra de las líneas ocurre hacia 2015, fui invitado por una universidad de Carolina del Norte, Wake Forest, para hacer una residencia de creación literaria en una pequeña población que se llama Winston-Salem. Es una ciudad pequeña, en realidad eran 2 poblaciones que se fundieron, son ciudades siamesas, por decirlo de algún modo, pero tienen una particularidad: se apodan, por no decir uno u otro nombre, acabaron llamándose por parte de los habitantes Camel City. ¿Por qué se llaman Camel City? Porque ahí surgió cierta marca de cigarros que tiene un camellito como símbolo, y entonces uno llega a la ciudad y el centro geográfico de la ciudad es una planta de cigarros que ya está abandonada porque en algún momento la empresa decide moverse. ¿Qué tiene de especial esta ciudad? La ciudad fue escenario de el comienzo de las luchas por los derechos civiles en los años 60 y 70, y todavía ahora es escenario de confrontaciones justamente por estos luchas raciales, ¿no? Entonces, durante los meses que estuve ahí, estuve con mi esposa, la también escritora Ileana Olmedo, y decíamos, este es un lugar como escenario literario inmejorable para hacer una novela policial, ¿no? Una ciudad en donde uno de cada 4 habitantes en algún momento fue empleado directo de la cigarrera, y después la cigarrera decide mudarse y se queda aquello como un pueblo fantasma. Es otro gran escenario, ¿no? Y sobre todo porque hay un internado para señoritas, y en ese internado llegan las hijas de millonarios de todo Estados Unidos. Entonces dice uno, híjole, ¿qué pasaría si de repente una de las chicas desaparece, ¿no? Ahí empieza otra de las líneas de la novela. Y otra de las líneas de la novela ocurre, como ya bien señalaba Imanol, un par de años después, cuando a mi esposa la invitan, ella es una académica de muy alto perfil, y le invitan a coordinar una serie de investigaciones académicas en Guerrero, y concretamente en Chilpancingo, al pie de la sierra. Lo que pudimos atestiguar ahí fue pues, una realidad absolutamente contrastante con lo que vivimos quienes habitamos entornos plenamente urbanos como la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si uno va a la Sierra de Guerrero, se da cuenta de que el Estado tiene de pronto muchas dificultades para establecer ahí su presencia. Es decir, no hay médicos, no hay maestros, aunque hay muchos esfuerzos, no siempre se puede dar los servicios necesarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se da cuenta de que hay muchas búsquedas por parte de la población. Para decirlo de una manera, es el polo de desarrollo que corresponde a los pueblitos de la Sierra de Guerrero, no es la Ciudad de México, sino los Estados Unidos, porque casi todas las familias tienen un integrante o 2 del otro lado trabajando. ¿Cómo
¿cómo se juntarían esos tres ámbitos? ¿Cómo se pueden mezclar esos tres ambientes en una sola historia? Bueno, pues esa es la chamba que tuve que enfrentar a lo largo de 11 versiones que escribí de la novela, y que al final formaron un tejido que espero que sea, fue difícil de escribir, pero espero que sea fácil de leer, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que planteo una pregunta más a cada uno de ustedes y como no tenemos mucho tiempo, son 45 minutos, paso la voz también a ustedes para que pregunten o conversen con ellos. Pero bueno, regresando con Verónica, decía, el título es una provocación porque, bueno, oficialmente es un suicidio, ¿no? Oficialmente. Digo, sí, ¿no? En el acta… En todos los dictámenes forenses en los Estados Unidos viene desconocida, y aquí viene congestión… Ay, perdón. ¿Pero no aparece oficialmente como suicidio? Bueno, el acta que tengo de aquí… Ajá. Tiene congestión generalizada. Ah. Congestión generalizada, y sabemos pues que de barbitúricos y alcohol, ¿no? Él había tomado unas pastillas, ahorita no me acuerdo la verdad el nombre, pero incluso William Burroughs, cuando le escribe a Ginsberg, le dice que había muerto un profesor de ahí del Mexico City College, que había vomitado y pues un desastre, y etcétera, ¿no? Y además bueno, refiere a las preferencias sexuales de Barlow, ¿no? Entonces esa es la nota que, digamos, lo que conocemos así de la muerte. Pero gracias a un chico que también estaba siguiendo los pasos de Barlow en Estados Unidos, encontró otra acta de defunción en donde dice que causa de muerte desconocida, ¿no? Entonces ahí abre toda una puerta para saber si realmente se suicidó o no, o sea, digamos, no está así como concluido. No hay una conclusión, bueno. No. Pero mi pregunta iba, bueno, aparte de esto, ¿no? De esta provocación, ¿no? Porque, bueno, hay una afirmación en el título, ¿no? Es asesinato, lo cual ya es una provocación, y que tiene que ver con el tránsito de cómo llevaste, cómo fue para ti transitar, por un lado, todo el rigor, ¿no? Académico de tu formación, de la manera en que te relacionas con el archivo, con el documento, y por otro lado, las posibilidades que se iban abriendo hacia el terreno de la ficción. En este juego un poco yo hablaría es una novela policíaca, pero también es una novela histórica, en donde desde el archivo, ¿no? Y desde el estudio de la biografía de alguien se va construyendo una ficción. ¿Cómo fue para ti esta experiencia, la de abrevar de la ficción desde el rigor del documento, del archivo, del estudio, que tiene que ver también con tu perfil y tiene que ver con incluso cómo te relacionas al principio con este personaje, ¿no? Entonces, hablas un poco de esta experiencia. Realmente en la novela la ficción fue así como una sombra devorándose a los pocos elementos históricos con los que tenía, ¿no? O sea, de repente fue así de verdad como una ola que va a borrar todo lo que trazamos en la arena, y entonces esa ola se convirtió en una novela que ya ni siquiera me pertenecía a mí, que ya los datos ni siquiera yo ya sabía que era realidad y que no era realidad. O sea, este dato es verdad y tengo entonces que regresar. Además se quedaron fuera muchísimas cosas, incluso cosas que investigué de la hemeroteca y tal. Ahora, las cosas que elegí que sí debían, digamos, ser tratadas con cierto rigor, con cierta precisión, bueno, están ahí, ¿no? Están ahí como muy claras, pero muchas otras cosas se fueron, muchas otras cosas tomaron vida propia, y yo dejé nada más como que se fuera tejiendo. Ahora, la otra situación era cómo darle vida a Barlow. Es un personaje muy, muy, muy complejo, es un personaje que me importaba mucho tampoco tomarme demasiadas licencias, pero al final Barlow tomó su papel en la novela y se fue desarrollando poco a poco él. Entonces, en realidad llegó un momento en que creo que ya cuando tienes aquí todos tus datos de archivo, tienes las cartas, tienes la información de la hemeroteca y demás, y en una versión hay unas cosas, en otras decidí quitar otras, y de repente ya la novela pues tenía, como les digo, vida propia. Y realmente si ahorita me dicen, híjole, o sea, ¿es una novela histórica? Te diría sí, si tomamos en cuenta que la historia
es escrita por alguien, por la versión de alguien, a través de los ojos de alguien y no de otras personas, de lo cual sería una historia completamente distinta, ¿no? Entonces yo te diría sí, entre signos de interrogación, o es una novela absolutamente ficticia. Y creo que desde que arranca esto y desde que yo hago esa interpretación de datos, estamos ya jugando con la ficción, ya estamos entrando en el terreno de la ficción. Porque de otra manera, al ser, digamos, mi trabajo como investigadora, ese rigor te ata de manos. Ajá. Entonces, mejoras una biografía y hazla entonces, sí, con todo ese rigor que se espera de un académico. De otra forma, no te metas a escribir ficción, porque entonces la ficción te va a ganar y ya no es tu voz como académico, es la voz de Barlow, y es la voz de Acosta, y es la voz de Mijangos y todos los personajes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría. Qué interesante. Lo que pasa es que sí, yo creo que la novela histórica, tomando esta novela que tiene muchas lecturas, pero una de ellas podría ser como la novela histórica, es muy interesante porque es investigar lo posible, o sea, no lo que sucedió, partes de lo que sucedió, partes del documento, partes del archivo, de la investigación, de la hemeroteca, pero la ficción entra en este sentido para especular sobre lo que pudo ser, ¿no? Y creo que esto es el juego en el que te fuiste adentrando y de manera enormemente exitosa y que disfrutaste mucho, ¿no? O sea, este juego de lo posible, de la exploración, que es un poco lo que hace la ficción y que no es menos verdadero, ¿no? En el sentido de que al final es la lectura que podemos hacer de aquello que pudo ser. Que se desprende del documento, obviamente, que se desprende de la investigación. Que bueno, y en tu caso, Vicente, también hay mucha investigación detrás de la novela, ¿no? De periodos muy oscuros de nuestro México, lindo y querido, periodos terribles que han sido silenciados. En ese sentido, bueno, tú tienes una vocación muy clara de la novela también en su función social, ¿no? La novela como un instrumento para interpretar las sociedades que vivimos, y en el caso de La sangre desconocida hay toda esta intención, pero bueno, más allá de eso, que sí me gustaría que nos hablaras un poco de cómo vas entrando en todos estos terrenos tan oscuros, tan silenciados, tan poco conocidos, y que de alguna manera revelas a través del poder de la ficción. Pero también quisiera que hablaras un poco más de la estructura, que te me adelantaste un poco, porque es asombroso, creo que es una de las cosas fascinantes de esta novela, que es en términos de estructura, ¿no? Creo que es algo que muy destacable. Tú le llamas carpintería, ¿verdad? Y me gusta mucho que tú utilices este término, ¿no? Para hablar de la estructura de la novela, la carpintería, ¿no? Entonces, si quieres un poco de las dos, nos hablas un poco de esto, de la carpintería, porque son tres historias que en principio dices podrían ser tres historias paralelas que no tienen una que ver con otra y que difícilmente pueden coincidir o de pronto cruzarse o de pronto tener estos giros asombrosos que dicen, bueno. Entonces háblanos un poco de qué significa escribir, sobre todo, no sé, pensando en términos de estructura y de carpintería, y también de qué significa sumergirse en estos episodios tan silenciados, tan oscuros, donde la anomia, donde la ausencia de Estado es permanente. Conocer estas realidades, ficcionar sobre ellas. ¿Cómo sales de esto, ¿no? ¿Cómo sales de una novela así, como esta, ¿no? Bien. Sí, voy a invertir el orden. Primero hablaré de este segundo aspecto, porque creo que se relaciona mucho con lo que comentaba ahora Verónica y lo que comentabas tú. Es decir, solemos asociar el concepto ficción como lo contrario de la realidad, ¿no? Y a mí me gusta mucho una definición que hace Juan José Saer, escritor argentino, en un libro de ensayos que se llama precisamente El concepto de ficción. Dice, la ficción es una herramienta que no se aleja de la realidad, sino que se acerca para complementarla. Usamos la ficción para complementar, justamente cuando tenemos un problema con formatos o con lo fáctico, digamos, con lo que ahora le llaman fact-checking, ¿no? Es decir,
algo que como periodista, por ejemplo, yo que soy periodista no podría comprobar tan fácilmente. Bueno, pues la ficción es una herramienta que a lo largo de la historia ha servido en muchas ocasiones para complementar la realidad. O sea, no es casualidad, digamos, que durante la colonia estuviera prohibido publicar novelas en cualquier colonia, ¿no? Las potencias prohibían publicar novelas. ¿Por qué? Porque las novelas nos hacen imaginar lo que podría ser y es pólvora, ¿no? Entonces, en ese sentido, ver la ficción como algo inerte pues, a lo mejor es una idea que deberíamos replantearnos, porque la ficción se dice, por ejemplo, que la Guerra Civil Norteamericana fue en buena parte promovida por La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe, ¿no? Entonces, incluso cuando el presidente Lincoln conoce a esta señora, le dice, así que usted es la autora de este libro que empezó todo, ¿no? Por lo menos esa es la leyenda que corre. Entonces, en nuestra misma historia podemos encontrar muchos libros de ficción que han comenzado grandes movimientos sociales. Y en ese sentido, tú mencionabas justamente, ¿no? O sea, no solo las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, que es una de las cosas que a mí me impactó mucho, porque cuando volvimos de aquella estancia, era la época pre-Trump, y si uno decía, no, es que todavía hay o sea, se corta con cuchillo la tensión racial en el sur de los Estados Unidos, la gente decía, no, pero hace mucho que el acta ya reconoce los derechos civiles. Pues ya vimos que no, ya vimos que hay un montón de debates todavía por dar, pero aquí en México también. Yo pensaba, por eso el título de La sangre desconocida, porque hay muchos pasajes en nuestra historia reciente que son absolutamente negados. Yo que soy del norte, el término desconocido es algo que no conocemos, pero también algo que negamos, ¿no? Allá en mi tierra dicen, no, pues se topó a su compadre, pero lo desconoció, es decir, ni lo saludó. La sangre desconocida, entendida en ese sentido, es la sangre que hemos negado en nuestra historia reciente, como este periodo que mencionabas tú, ¿no? Conocido como la Guerra Sucia. Tenemos el triste récord de tener el municipio en Atoyac, el municipio de toda América Latina que tiene más casos de desaparición forzada. Más de 600 personas desaparecidas, campesinos, mujeres, jóvenes, desaparecidos en un solo municipio. Entonces, ya si partimos de ahí, ya justamente en ese municipio ocurre buena parte de la historia, en un pequeño pueblo que se llama Arroyo Oscuro, que imagínense, es un pueblo en donde Lucio Cabañas, un guerrillero en la década de los 70s, embosca al ejército y hace 12 bajas. Es tan cruel la venganza que todo el pueblo se muda, y eso sigue ocurriendo ahora con otro tipo de conflictos como los poderes fácticos, el narco, pero no es raro cuando uno va a la Sierra de Guerrero, le dicen, bueno, el pueblo no se fundó aquí, se fundó allá, ¿no? Hay un pueblo que se llama El Quemado, que se ha fundado 3 veces, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que cuando vinieron y nos atacaron, nos movimos para acá. Para mí recorrí varias veces la zona de la sierra haciendo crónicas, y ciertas historias que no pude contar en clave de crónica, la conté acá. Y ahora paso rápidamente ya a lo de la carpintería. El término carpintería se lo escuché justamente a uno de mis maestros, uno de mis escritores favoritos, que es Gabriel García Márquez. En la Fundación para las Letras Mexicanas, cuando yo era becario ahí, solía irnos a visitar 1 vez al año, 2 veces al año, y nos preguntaba qué estamos escribiendo. Decía, a ver, saca un capítulo, aquí lo tallaríamos. Era muy generoso el maestro, ¿no? Y cuando se ponía a darnos consejos técnicos como narradores, decía, a ver, vamos a hacer carpintería. Por eso yo hablo de la carpintería. Y como una curiosa coincidencia, este libro se terminó de escribir en la casa donde el maestro García Márquez escribió 100 años de soledad, la novela 100 años de soledad. Ahora es un centro de creación literaria, y a mí me tocó estar ahí becado, y ahí terminé esta novela. Entonces quiero pensar que el fantasma del maestro me echó la mano para terminar, porque sí estuvo muy difícil acabarla, ¿no? Muy bien, genial. Bueno, yo creo que tenemos 15 minutos en los que podemos incluir la charla con los autores, que yo imagino que querrán comentar, hacer preguntas, etcétera, y también firma de libros
Verónica, no hay. ¿Dónde encontramos, bueno, dónde encontramos tu libro, sabes? Pues lo tiene Colofón. Colofón. Entonces, espero que hayan traído ejemplares. Bueno, pues como si alguno de ustedes está interesado, que es fascinante el periodo que retrata, el personaje que retrata, pues busquen en Colofón, que me imagino que sí tiene stand, ¿verdad? Estás checando, gracias. Bueno, ahorita les decimos, Adriana nos va a comentar en dónde exactamente está el stand de Colofón para que puedan ir a buscar ejemplares. Y bueno, en el caso de la sangre desconocida, aquí está, hay ejemplares. Pero bueno, paso la voz a ustedes para que pregunten o comenten o digan o discutan lo que quieran. Creo que no hay micrófono, va a ser así. Bueno, es una pregunta un poco redundante, pero porque yo sé que el libro de A la orilla de la carretera, cual ya leí, es también sobre la guerra sucia, y es un libro de no ficción, ¿no? Entonces, vaya, ¿cómo lograste moverte entre dos tierras que son la ficción y la no ficción? Yo siempre me acuerdo de algo que dijiste en alguna conferencia que viene muy al caso con esto, que dijiste: la ficción nos hará libres, muy en este tono, ¿no? De sí, la ficción es para entender la realidad, pero digamos esta angustia que a mí me queda es cómo moverte entre un proyecto de no ficción como A la orilla de la carretera y un proyecto de ficción como La sangre desconocida, y que tratan con un material, con una misma materia, ¿no? De alguna forma. Bueno, les confieso que gracias Elisa. Elisa Corona es una de las ensayistas más brillantes que tenemos acá en México. Entonces, cuando levantó la mano dije, chin, ya me va a poner examen, ¿no? Me perdonó. Mira, no recordaba esto de la ficción nos hará libres, pero sí suena algo que yo habría dicho porque es que estudié con jesuitas muchos años, 13 años nada más. Mi novela anterior se llama Huesos de San Lorenzo y ahí viene todo el chisme. Cuando salió me invitaron a presentarla porque ganó un premio bastante importante, el premio Sor Juana, que por cierto Elisa ganó en ensayo. Y les dije, primero léanla, ¿no? Le dije a los jesuitas, y ya que la leyeron ya no me invitaron a presentarla porque vienen todos los chismes. Entonces, este asunto de cómo trasladarse justamente del registro cronístico y de la verdad a la ficción es pues uno de los temas clave, ¿no? Yo vengo de una tradición, quiero verme, digamos, como heredero de una tradición de narradores como justamente García Márquez, ¿no? Como Federico Campbell, como la maestra Elena Poniatowska, que ejercieron el periodismo. Yo he sido periodista por muchos años y a veces justamente hay historias que uno no puede contar. Uno no puede contar quizá porque pone en riesgo a las fuentes o porque como si fuera meme, ¿no? Cuando dice uno, cuando hay una forma de concluir los memes ahora les hablaría de tal cosa, pero no estamos listos para esta discusión. Hay ciertas discusiones que primero debemos de abordar en clave de ficción, creo yo, porque justamente puede haber lecturas peligrosas, creo. Entonces, es el caso, ¿no? Como bien señalaba Imanol, que Imanol también ha sido periodista por muchos años y ha explorado, él podría, creo yo, incluso responder esa pregunta mejor que yo. Muchas de las novelas de Imanol abordan los temas clave, por ejemplo, su novela más reciente se llama Litio y es esta discusión que tenemos que tener como país de cómo utilizamos nuestros recursos naturales, o el caso de Hermosillo de la guardería ABC, ¿no? Es decir, cuando parece que un tema está agotado o parece que un tema es demasiado candente y te lo pueden impugnar si lo pones en clave de debate académico o periodístico o lo que sea, o en la Cámara de Diputados. Bueno, muchas veces la ficción, como veíamos con Harriet Beecher Stowe,
es una manera de decir, ok, esta es una especie de caja Petri de laboratorio, vamos a ver qué pasa jugando con estos ingredientes, ¿no? Creo yo que esa es la mejor manera de verlo. Estamos tratando de averiguar. No está. Pero viene el anagrama, ¿no? No está el anagrama. Con anagrama, los de colofón están siempre en el stand de anagrama. Sí. Bueno, si no, de todas maneras pueden descargar o buscarlo en la librería de su preferencia o que les guste. ¿Alguien más? Nos gustaría mucho que establecer el diálogo. Camilo está aquí acompañándonos, que también es un cronista, un escritor, entonces Bueno, sí, es una pregunta muy compleja, ¿no? Siempre uno se queda con esta impresión de haber profundizado poco, porque tú que eres cronista lo sabes, ¿no? Sí, uno siempre se pregunta, esa pregunta es anterior a cualquier trabajo. Decía Vicente Leñero, otro de los maestros que admiro mucho, con quien llevé taller, nos decía siempre, cada historia pide su forma, y eso es muy difícil. O sea, uno lo escucha y incluso lo anota, pero con el paso del tiempo que uno va enfrentando estos dilemas éticos o artísticos, va entendiendo que esa forma puede ser la clave de cómo es leída una historia, no nada más de cómo es escrita, sino de cómo es leída. Pensemos justamente, ¿no? Mencionamos hace rato a la maestra Poniatowska, ¿no? La noche de Tlatelolco empieza como un archivo de cosas que le dicen sus conocidos, de cosas que los muchachos que fueron arrestados y que habían entrado, que estaban en Lecumberri, anotaciones que alcanzaban a sacar, ¿no? Pero que se jugaban la vida literalmente haciendo el registro de lo que estaba pasando. Se hicieron novelas en torno al 68, ¿no? Pero también tenemos esa gran crónica que es La noche de Tlatelolco, que es un registro coral, y en donde a mí me parece, se ha señalado varias veces, pero creo que nunca las suficientes, la decisión estilística más grande y más importante que toma ahí una Poniatowska de 39 años es sacar al narrador. Ella pone las voces directamente, y yo creo que la posibilidad como mexicanos de leer testimonios de primera mano en un momento en donde no había redes, o sea, yo veo ahorita muchos chavos, ¿no? Pero entonces no teníamos Twitter, y era una forma de hacer Twitter, es decir, agarré un parrafito aquí, alguien más me mandó un mensaje, escuché otra cosa por acá, y hacerlas un entramado. Es una decisión estilística brillante en un momento donde no existían las redes sociales. Entonces, creo que por eso ese libro perdura hasta el momento. Sería un ejemplo de cómo una decisión estilística puede ser también una decisión ética y traducirse en una obra de gran calado, ¿no? A ver, está en Océano. Ok, Anagrama está en el stand de Océano, y ahí es posible que puedan encontrar el asesinato de Robert Barlow, por si están interesados. Pues bueno, digo, también pues la idea de presentar libros es para que esos libros entren en contacto con los lectores, ¿no? Y a veces suele fallar la logística, y es una tristeza y una pena. Pero bueno, entonces ya sabemos que en el stand de Océano está Anagrama, y existe ya, ¿a poco? ¿En serio? Bueno, entonces, o sea, ya. ¿O todavía nada? ¿Un minuto? 5 minutos. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Me gustaría preguntarle algo a Verónica, pero igual alguien, ¿no?
¿Sí lo asesinaron? Pues ya los lectores llegarán a sus conclusiones. Es un poco el juego de la novela, pues que saquen sus conclusiones, qué ocurrió, sí, y quiénes son, ¿no?, los posibles culpables de su muerte, pero y quién es quién además, ¿no?, porque algunos nombres de personajes reales sí los cambié. Entonces tratar como de indagar un poco, es un poco un juego también entre el escritor y el lector, ¿no? Entonces también intenté como crear esa interacción con las personas que lo leen, y me han llegado a preguntar, oye, ¿y si fue así? ¿O quién tal? ¿O por qué pasó esto? Bueno, no sé, o sea, tú también, digamos que te adueñas, ¿no?, de la historia, y es un poco parte de este juego ficcional, del pacto ficcional entre los dos. Un juego muy detectivesco, además, ¿no? Sí. Un poco también el enigma de salón y esto, ¿no? Sí. Están todos estos elementos ahí. Sí, entonces que bueno. trasciende la historia, la propia biografía y la propia historia. Exactamente. Buenísimo. Bueno, pues entonces ya nos despedimos. Muchísimas gracias por venir. Aquí tienen la novela de Vicente y gracias, Manuel, mucho gusto. No, pues es que de haber sabido.